Hola y bienvenidos a el video número 156. Vamos a seguir estudiando la palabra cosmos y en específico Juan 3:16 y su uso en el Evangelio de Juan, porque vamos a ver sobre las próximas semanas que el uso de la palabra cosmos depende en el contexto. Y en la mayoría de los casos no quiere decir cada individuo, y esto es lo que vamos a examinar sobre las próximas semanas. Entonces vamos a dar inicio y vamos a seguir hablando sobre este hecho el día de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, de estudiar. Gracias por los hombres que hace cientos de años tomaron el tiempo de escudriñar tu palabra en los idiomas originales, que escribieron lo que hallaron y lo que entendían, Padre, para ayudarnos en este estudio, y que juntaron todos sus estudios en los libros, diccionarios, léxicos, muchas cosas. Gracias también, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra, y sobre todo el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir tu palabra, Padre, porque sin tu Espíritu es imposible, como Pablo nos dice en su carta a los Corintios. Y te doy gracias, Padre, por este medio de comunicación o media de comunicación para poder llevar estos estudios a todos los que deseen escuchar, Padre, que tienen oído para oír. Te doy gracias. Ayúdanos, Padre, en el caminar, en el camino estrecho en estas cosas, porque estudiarlas es una cosa, aplicarlas a nuestra vida de una manera que trae gloria y honra a tu nombre es otra cosa. Ayúdanos a no ser cobardes en este mundo, y recordar que somos capacitados por el poder del Espíritu Santo para llevar estas noticias a un mundo que cada día más es un mundo extraño, un mundo lejos de ti, de creencia en tus verdades, un mundo que es más y más anticristo cada día. Ayúdanos a no ser cobardes y caminar en una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Deseo empezar con algo que alguien me comentó en uno de los videos sobre sobre libre albedrío en el canal de YouTube. Me acaban de escribir este comentario y dijeron: dale el Evangelio de Juan a 50 personas que nunca lo han leído. Probablemente 49 te dirán que la salvación se obtiene por el creer voluntariamente en la obra y persona de Cristo, por acogerse a su gracia. Si el asunto fuera la salvación incondicional, entonces estaría mal redactado el Evangelio, ya que no es lo que se entiende de su lectura, a menos que un calvinista venga a explicártelo. Yo pienso que la palabra se interpreta con ella misma y no con catecismos o credos. No voy a responder a la última parte porque este es otro asunto. Quiero responder a la primera parte, donde él dijo a 50 personas que probablemente 49 te dirán que la salvación se obtiene por el creer voluntariamente. ¿Qué es lo que se entiende de este comentario? Yo estaba leyendo varias cosas y encontré este dicho: el número de personas que creen en algo no siempre está relacionado con la verdad de lo que se cree. Entonces, en el caso de este comentario, igual a que hay una doctrina entendida por la mayoría que es una equivocada. Y entonces, solamente porque hay una mayoría que cree algo, no quiere decir que es la verdad, porque muchos la creen.
Entonces, este es algo que es obvio por medio de todas las escrituras y especialmente cuando Cristo vino y hablaba a los fariseos. Muchas, pero muchas personas y muchos eruditos en el día de Cristo creyeron otra cosa y es por eso que Cristo dijo, ustedes han oído, pero yo digo. Y entonces Él vino en contra de el pensamiento común de su día entre los judíos. ¿Y por qué es así? Porque no se entiende con la mente carnal, sino con la mente controlada por el Espíritu. Este fue todo lo que Cristo estaba diciéndoles a ellos y lo que Pablo nos explica también cuando dijo que el hombre natural no puede decomar las cosas del Espíritu, porque así se entiende espiritualmente. Y entonces, cuando usamos el razonamiento intelectual o humano, no vamos a poder interpretar la palabra de Jehová. Esta es precisamente la razón que hemos llegado a esta parte de la serie. Pablo dijo, como yo dije, que en 1 Corintios 2:14, este es lo que llamo sabiduría intelectual versus sabiduría espiritual. Intelectual significa del intelecto humano o relacionado con esta facultad humana. Y notan, la énfasis es en humana. Cuando intentamos entender las escrituras de una manera intelectual, a causa de lo que dice la cultura, lo que dice o lo que dice en la iglesia apóstata o X cosa, entonces vamos a malinterpretar la palabra de Jehová. Es algo que requiere el Espíritu Santo. Y para entender la palabra de Jehová es necesario que Jehová la revela por medio de su Espíritu. Pero en el momento que digo esto, hay los que creen que son cristianos porque recibieron a Cristo, porque fueron bautizados, que van a decir, ¿quién es usted para decir estas cosas? Y entonces es porque es algo que Dios tiene que revelar. Yo sé que causa muchos problemas en el mundo cristiano cuando digo estas cosas, pero otra vez, como en el comentario, dice, yo pienso que la palabra se interpreta con ella misma y no con catecismos o credos, y esto lo creo. Es por eso que es necesario escudriñar toda la palabra de Dios y junto con esto estudiar los dichos, expresiones idiomáticas y cómo utilizaron las diferentes palabras en el hebreo y griego en su tiempo. Porque si intentamos interpretar la palabra de Dios usando un diccionario moderno, es posible que vamos a equivocarnos y les voy a dar un buen ejemplo. La palabra gay. La palabra gay hoy en día tiene un significado pero muy diferente de lo que tenía antes de los 80s. Este es un ejemplo moderno del cambio del significado de una palabra. Igual podemos ver la palabra amor en el español. Tiene un significado muy diferente. Habla de sentimientos. Habla de algo que la verdad no tiene una definición concreta. Pero cuando miramos palabras como fileo, filostorgos, agape, agapao y eros, estas palabras que encontramos en la Biblia, bueno, eros solamente posiblemente una vez en el libro de los Cantares. Entonces, miramos que cada una de estas palabras tienen una definición concreta. Y es por eso que estudiamos los idiomas originales y el origen de estas palabras. Y es lo que deseo hacer con la palabra cosmos. Entonces, ya se ha dicho que no va a revelar su palabra a todos
todos en el mundo, es decir, a cada individuo. Entonces entendemos por la palabra de Dios que Dios no va a revelar a cada persona, cada individuo, lo que nosotros llamamos misterios de la palabra de Dios. Y vamos a ver unos versículos ahora que explican esto claramente, que Dios solamente va a revelar su palabra a los que Él desea revelar su palabra. Vamos, por ejemplo, a Isaías 45, 15. Isaías 45 y el versículo 15. Aquí vamos a empezar a ver lo que dicen las Escrituras en cuanto a la revelación de la palabra de Jehová. Y dice en 45:15, estoy leyendo de la Reina Valera Gómez. Esta es una versión moderna, traducción moderna de las Escrituras en español, en hebreo y griego al español. No necesariamente, en mi opinión, es la versión mejor, pero es una versión confiable. Pero como siempre, utilizamos una versión en español para llegar a un lugar en el hebreo y griego y estudiar las palabras a más profundo. Y entonces, aquí tenemos en versículo 15, verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador. Y entonces, dice en 15, confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Y entonces aquí miramos, verdaderamente tú eres un Dios que te encubres. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Podemos entender un Dios que está escondido o que se encubre? No, Dios tiene que revelarse a los que Él desea revelarse. Vamos a Mateo 16, 16, y esto lo vamos a ver. Mateo 16, el versículo 16. Aquí nos dice la palabra. Y respondió a Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escucha la respuesta de nuestro Señor. Y respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, la respuesta de Simón Pedro fue controlado por el Espíritu de Jehová. Dios puso en la mente y corazón y boca de Simón Pedro estas palabras. Es lo que Cristo está diciendo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces, así es lo que cuando Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, lo que dijo, es lo que él estaba enseñando a la eclesia, que las cosas espirituales de la palabra de Dios están entendidos por medio del Espíritu Santo, no por medio del intelecto humano, disculpa. Y entonces vamos a Lucas 10, 21 al 22. Lucas capítulo 10, el 21 al 22. Aquí el Señor hablando, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, sabios y entendidos, hablando de los fariseos, los saduceos, los eruditos judíos que vivían en aquellos días. Y los niños son los nuevos en la fe. Y entonces Cristo está diciendo, tú puedes tener mucho estudio,
Pero no quiere decir que entiendes la palabra de Dios. Dios tiene que revelar estas cosas a los que Él desea revelarlas. Este es lo que dice en versículo 22. Dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, la revelación de los misterios en las Escrituras no depende de cuánto estudiamos, depende en lo que Dios desea revelar a sus discípulos o a sus hijos. Entonces, como dice aquí, a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, no vamos a entender quién es el Padre si Cristo no está revelando el Padre a nosotros. Y no vamos a conocer el Hijo si el Padre no está revelando en nosotros quién es el Hijo. Este es lo que miramos en Juan 6:44. De hecho, vamos a Juan 6:44 para ver esto. Porque aquí el Cristo dice claramente, Juan 6:44. 6:44. Aquí nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y sabemos que la palabra trajere en el griego, este es porque es importante estudiar el griego. La palabra es el kuo y el kuo se traduce arrastrar. Yo no sé por qué pusieron traer aquí. Debe de ser arrastrar. Y entonces, y yo le resucitaré en el día postrero. Es muy claro aquí que nadie viene a Cristo si el Padre no está arrastrando la persona a Cristo, porque estamos muy aferrados al mundo. Dios tiene que obrar en nuestras vidas, poner su espíritu que nos convence de nuestros pecados y de quién es el Salvador y de nuestra necesidad del Salvador. Por eso no tiene nada que ver con el intelecto. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Otra vez, 1 Corintios 2:14. Ahora vamos a Jeremías 23. Jeremías 23 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Del 1 al 3. Dice en Jeremías 23, 1 al 3, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacienten mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y los espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré. Notan el uso de los verbos aquí. Es Dios que está haciendo la obra. Alguien me acusó una vez de ser un mal pastor porque yo no voy por las ovejas. Pero ¿qué dice aquí? Yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y entonces tiene que ver con la obra de Dios, el Dios que va a revelar a los suyos, a sus propias ovejas, a sus propios hijos, va a revelar la necesidad que ellos tienen de un pastor, de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Este es lo que miramos en Ezequiel 36, los versículos 22 y adelante. Es obra de Jehová. Entonces, yo puedo ir y anunciar las palabras de Jehová, pero no depende de mí traer las ovejas al redil. Cristo dijo, yo voy por las ovejas. Entonces nosotros anunciamos
las verdades de la palabra de Dios y Dios va a arrastrar las ovejas al redil y Cristo va a revelar el Padre a las ovejas o a los hijos de Dios. Y entonces miramos que todo depende de la obra de Dios. Y entonces cuando hablamos de Juan 3:16, mirándolo bajo, en la luz de la iglesia apóstata, que dice que quiere decir que Dios ama a cada individuo y cada individuo por su propia voluntad puede llegar a Cristo, está menospreciando la palabra de Dios porque no entiende, no tiene una mente espiritual. Están intentando discernir la palabra de una manera humana, intelectualmente. Y entonces se nota inmediatamente que el uso del pronombre en la primera persona, que Dios dijo, yo recogeré, yo haré las volver, yo pondré pastores. Entonces Jehová Dios es el único que puede decir yo así, yo. Nosotros tenemos que negar el yo, tenemos que destruir el yo porque quiere ponerse sobre Jehová. Entonces, un ejemplo, cuando uno dice, porque los pastores enseñan que uno puede recibir a Cristo, dice, yo recibí a Cristo, yo fui bautizado, yo voluntariamente llegué a Cristo para caminar con Él. Y entonces, todo tiene que ver con el hombre en este caso y no tiene que ver con Jehová. Entonces, así la iglesia moderna está menospreciando la palabra de Jehová. Entonces Dios es el único que puede decir todo esto. Y porque es el único autoexistente. Ustedes saben que la palabra Jehová o YHWH, porque en el hebreo no tenían vocales, fueron añadidos cientos y cientos de años después creo que en la quinta época es cuando añadieron los vocales al hebreo para ayudar a nosotros a entender mejor cómo pronunciar estas cosas. Hay mucha variación cuando hablamos del nombre Jehová. Puede ser Yehua o Yahweh o Jehová. Pues la verdad hay muchas maneras para pronunciarlo porque no estamos 100% seguros cómo. Pero no importa. La palabra quiere decir el autoexistente o eterno. Y es el eterno, el hombre eterno que puede decir, yo recogeré, yo haré, yo pondré. El hombre no puede decir estas cosas. Entonces, cuando hablamos de la palabra cosmos, en esta palabra tenemos que entenderla bajo la luz de las escrituras, no bajo la luz de nuestro entendimiento o nuestro entendimiento de la palabra. Es por eso que quiero pasar unas semanas hablando de esta palabra que encontramos en Juan 3:16. Entonces vamos a Juan 3:16 ahora y vamos a leer esta palabra en su contexto. Bueno, no en todo el contexto porque tuviera que leer todo Juan. Este es algo que ustedes pueden hacer después. Leer todo el libro o este capítulo de Juan, capítulo 3, leer todo en su contexto y ver que 3:16 en el contexto no habla de cada individuo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amar es ágape, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Esta palabra aquí es paz o pisteón, o esta frase, paz o pisteón, y habla de un grupo en específico. Todos los creyentes, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces vamos a enfocarnos en esta palabra donde dice de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir
cuando Juan escribió esta palabra mundo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra cosmos en este contexto? Porque la iglesia moderna está menospreciando el nombre de Jehová por enseñar que Juan aquí está diciendo que cada individuo, que Dios amó a cada individuo que ha nacido desde Adán hasta la última persona. Y como miramos en el video de la semana pasada, miramos varios versículos que dicen lo contrario. Entonces, o Dios ama a cada individuo o no ama a cada individuo. Y entonces, como miramos que Dios no ama a cada individuo, entonces no podemos interpretar Juan 3:16 y la palabra cosmos para incluir a cada persona, cada individuo que ha nacido desde Adán y que va a nacer hasta la última persona. Lamentablemente, la influencia de nuestra cultura ha contaminado nuestra capacidad para comprender bien las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay muchas costumbres que nosotros tenemos, muchas enseñanzas de nuestros padres, de la iglesia, de la cultura, de las escuelas, que han cambiado mucho nuestra comprensión o nuestro entendimiento de las Escrituras, porque la verdad entendemos el mundo muy diferente que como ellos entendían su mundo. Entonces, si estoy leyendo algo escrito hace casi 2000 años ya, entonces tengo que entender el mundo por medio de los ojos de ellos, o voy a malinterpretar lo que me quieren enseñar. Entonces, ha contaminado nuestra capacidad para comprender bien las Escrituras. Y sin duda la cultura de uno formará su comprensión de las Escrituras y como resultado formará su doctrina en consecuencia. Entonces, yo puedo entender esto muy bien. Si por haber crecido en los Estados Unidos, bajo unas influencias diferentes que las influencias aquí, por ejemplo, en México, mi entendimiento del mundo es muy diferente. Aparte, yo estaba en el militar, he viajado literalmente por más de la mitad del mundo, he visto un montón de cosas, entonces yo tengo un punto de vista del mundo muy diferente aún a mis hermanos en mi familia carnal. Tengo un punto de vista muy diferente del mundo a mis hermanos en Cristo. Y nosotros tenemos un punto de vista aquí en el norte de México diferente al punto de vista de los que viven en el sur. Entonces, nuestra cultura forma nuestra comprensión de las Escrituras, nuestras doctrinas. Y entonces podemos ver la importancia de volver a los idiomas originales y estudiar desde el hebreo y griego y escudriñar bien las Escrituras y también usar léxicos, diccionarios, comentarios, también estudiar la cultura de la primera época y las épocas anteriores y ver cómo pensaron ellos. Es mucho estudio, toma mucho tiempo, pero es muy necesario. Yo entiendo que no todos pueden hacer este tipo de estudio, pero para nosotros que podemos, es por eso que estoy publicando estos videos. Y también Scott Worry está publicando estos videos para ayudarnos a entender estas cosas. Sobre las próximas semanas vamos a investigar a profundo esta palabra cosmos, porque yo creo que es muy importante, como dije en el último video, importante que nosotros estemos preparados dentro y fuera de tiempo para proveer una respuesta para la fe que nosotros creemos y tenemos. Entonces,
porque nosotros creemos la doctrina que nosotros creemos. Muchos dicen, ay, ustedes son calvinistas. La verdad, tenemos muchas cosas en común con calvinismo y algunas cosas aún más allá del calvinismo. No tiene que ver con seguir un hombre. Muchos quieren confundir el argumento por usar esta etiqueta, porque es más fácil que basar el argumento en la palabra de Dios. Pueden decir, ay, pues tú eres calvinista, entonces no tengo que hacerte caso porque tú sigues un hombre. Esta es una excusa por no escudriñar la palabra a ver si lo que digo y lo que otros dicen es verdad o es falso. Y entonces, por eso vamos a escudriñar esta palabra a profundo. Quiero terminar con leer un comentario de un profesor en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Es un seminario muy conocido en todo el mundo occidental. Entonces, este señor se llama Daniel Wallace. Él dijo, el grito de batalla de la Reforma fue ad fontes, que quiere decir de vuelta a las fuentes, hablando de los idiomas originales. Él dijo lo que significaba ir detrás de la Vulgata latina de Jerónimo y leer el Nuevo Testamento griego original. Ahora, medio milenio después de que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la gran catedral, no sé cómo pronunciar, es Schloss-Kirche en Wittenberg, los seminarios teológicos están en rápido declive. El griego y el hebreo siguen siendo víctimas. El estudio genuino de los idiomas bíblicos está siendo reemplazado por cursos de apreciación del idioma griego o hebreo, que quiere decir que solamente están tocando el superficie de estos idiomas. No están escarbando muy profundo, aprendiendo la gramática, el uso de las palabras en su contexto, el uso en las épocas que fueron escritas y cosas así. Y entonces solamente es, mire, tenemos que reconocer que fueron escritos en hebreo y griego y estos idiomas se han cambiado sobre las épocas y bla, 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 sin, como dije, escarbar a profundo y sacar hasta las raíces de estos idiomas para ver lo que los autores querían decir cuando escribieron lo que escribieron. Entonces, dice, un eufemismo, esta apreciación del idioma griego o hebreo, un eufemismo para cualquier cosa menos una apreciación profunda de los idiomas originales o un estudio de nada en absoluto. Él está diciendo, si no te aprofundizas en el estudio de los idiomas, entonces no vale nada. No tiene ningún valor en el estudio de las Escrituras. Sigue diciendo, las iglesias evangélicas con frecuencias buscan pastores que tengan habilidades asombrosas para hablar, pero que no pueden salir de una bolsa de papel con la exegesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son buenos para nada más que entretener a la gente cada domingo. Música, drama, unas buenas historias y muy poco de la palabra de Jehová. Entonces, voy a terminar aquí. La semana próxima vamos a seguir estudiando sobre este mismo tema, cosmos, y ver dónde nos lleva. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.